curso básico de fotografía digital. Mi nombre es Ricardo. Soy fotógrafo y formador en los centros cívicos del Ayuntamiento de La Coruña. Actualmente imparto el curso de fotografía básica digital en el Centro Cívico de Los Rosales y en el de San Diego. Vamos a dar inicio a una serie de videotutoriales en los que aprenderemos a utilizar nuestra cámara digital, conceptos básicos de iluminación. También aprenderemos a utilizar nuestro flash de mano y unos conceptos básicos de composición. Espero que este curso sea de vuestro agrado. Hola, bienvenidos a este curso básico de fotografía digital. Hoy iniciaremos con los conocimientos básicos de la fotografía. En todos los cursos de cualquier materia, lo primero que se enseña es la definición del tema. ¿Qué es la fotografía? Resumido, es el arte de pintar con luz. La definición un poquito más larga es la que veis actualmente en la pantalla, que es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible, lo que antes era el carrete, que hoy en día todavía se utiliza, o por la conversión en señales electrónicas. Lo siguiente que vamos a ver son los diferentes tipos de cámaras que nos encontramos en el mercado. Tenemos las cámaras compactas. Las cámaras compactas son las cámaras más sencillas del mercado. Son muy fáciles de usar ya que todos los controles son automáticos. Nosotros no tenemos que configurar nada. Colocamos nuestra tarjeta, ponemos nuestra batería y podemos empezar a hacer fotos. La cámara lo elige todo. El siguiente paso sería comprar una cámara Braille. Se llama así porque es la cámara puente entre las compactas y las DSLR o profesionales. Una cámara Braille tiene un objetivo fijo con un zoom, que también tienen las compactas, suele tener un procesador mayor que el que tienen las compactas y nos permiten utilizarlas en forma manual, es decir, que nosotros podemos seleccionar el diafragma, la velocidad y el ISO. Y luego pasaríamos a las DSLR. Dentro de estas cámaras, que son las cámaras reflex de objetivos intercambiables, donde nosotros podemos poner diferentes objetivos con diferentes distancias focales, tenemos las cámaras DSLR para uso de aficionados, tenemos las cámaras reflex para uso semiprofesional y las cámaras reflex profesionales. Funcionan exactamente igual, la única diferencia es sobre todo el precio, pero bueno, pequeños detalles que hacen que el uso sea más cómodo y más fácil. En la gama semiprofesional y profesional tenemos una ruedita para elegir la velocidad y otra para cambiar el diafragma. En cambio, en las de aficionados solo tenemos una rueda para cambiar las dos cosas. Entonces, dándole a la rueda suelta cambiaríamos la velocidad y pulsando un botón cambiaríamos, y dándole a la rueda cambiaríamos el diafragma. Vamos a conocer nuestra cámara y vamos a ver de qué partes consta una cámara. El curso se va a centrar un poco en la cámara reflex porque es la preferida por los aficionados, pero casi todas las cámaras funcionan de la misma manera. La diferencia es que el objetivo va puesto, no es intercambiable, es fijo, y en el caso de las reflex es intercambiable. Bueno, decir que también están las cámaras sin espejo, que funcionan exactamente igual que una reflex, solo que no tiene el espejo. La imagen se proyectaría solo directamente en el sensor. Como veis en la imagen, la cámara consta del botón de disparador, del objetivo. Dentro del objetivo está el diafragma, tenemos el espejo, el obturador, el sensor y el procesador. Empecemos hablando del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de la cámara? El cuerpo es el que contiene todos los elementos que forman nuestra cámara.
y que vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos es el botón de encendido, el botón de disparador y el botón de avance. Bien, botón de encendido, como lo dice su nombre, sirve para encender o apagar la cámara. Luego tenemos el botón de disparador, que sirve para, una vez que lo pulsamos, hacer la foto. Suelen estar juntos, si os fijáis en la imagen. El botón de disparador es el gris clarito que está justo dentro del botón de encendido. El botón de encendido se enciende girándolo y poniéndolo en posición off-on. Y ahí en la parte de abajo veis la rueda de avance, que es lo que decía, este es un formato de aficionado y solo tiene una rueda. En esa rueda, girándola libremente, cambiamos la velocidad. Si pulsamos ese botoncito que veis arriba al lado del disparador, que tiene un cuadradito dividido por la diagonal con un más y un menos, y si os fijáis arriba en la esquina tiene como un diafragma dibujado, pulsando ese botón y girando la rueda de avance, cambiamos el diafragma. La otra parte que tenemos en la cámara es el anillo de funciones. El anillo de funciones lo utilizamos para elegir el modo en que queremos trabajar. Si miráis el anillo de funciones de vuestra cámara, tiene diferentes opciones. Tiene la opción auto, en el que nosotros no tenemos que hacer nada, la cámara lo decide todo, pone el diafragma, el ISO, la velocidad de obturación y nosotros lo único que tenemos que hacer es encuadrar y hacer la foto. Del modo auto hacia abajo veis varios simbolitos: flash, retrato, paisaje, niños, deporte, macro, nocturna. Yo no os los aconsejo. Realmente todo eso que puede hacer, todos esos modos lo podemos hacer nosotros en los modos que veis resaltados en blanco y que pone MASP. Bien, empezando desde el auto, vemos que el siguiente es la P. Ese modo es el modo Program, ¿vale? El modo Program en nuestras cámaras es un modo que nosotros elegimos el ISO, pero la cámara va a elegir la abertura y la velocidad. Seguimos teniendo muy poquito control sobre lo que queremos hacer con la imagen, pero bueno, ya nos deja elegir a nosotros el ISO. Los siguientes modos serían el S y el A. El S es prioridad a la velocidad. En este modo nosotros podemos elegir el ISO podemos elegir el ISO, elegimos la velocidad y la apertura de diafragma la elige la cámara en función del ISO y la velocidad que hayamos puesto nosotros. Este es un modo que podemos escoger, es un modo semiautomático que podemos coger sobre todo cuando estamos haciendo fotografía de acción, deportes, fotos animales, en los que nos prima es la velocidad de apertura para poder captar el movimiento. Luego tenemos el modo A, que es prioridad al diafragma, ¿vale? Prioridad a la apertura. Igual que en el anterior, es un modo semiautomático en el que nosotros elegimos el ISO y elegimos la apertura de diafragma. Y la cámara, en función de los valores que hayamos puesto, nos va a elegir la velocidad de disparo. Este modo lo utilizaremos cuando lo que prime en nuestra foto sea la profundidad de campo. Así nosotros solo tenemos que poner el ISO y la apertura y no nos preocupamos de andar variando la velocidad. Estos dos modos son muy útiles cuando no tenemos mucha práctica en cambiar los tres controles o necesitamos rapidez a la hora de hacer la foto. Y luego, por último, tenemos la M, que es el modo manual. En este modo es en el que más control tenemos nosotros de la imagen, porque elegimos el ISO, elegimos la velocidad y elegimos la apertura de diafragma. Visor. El visor está en la parte de atrás de la cámara y es por donde miramos para ver la imagen, componerla, encuadrarla y poder hacer la foto. El visor es eso que veis ahí encima de la pantalla LCD.
La pantalla LCD. En las cámaras digitales, en la parte de atrás tenemos una pantalla LCD que nos muestra todos los parámetros de nuestra cámara. En esa pantalla, tal y como veis ahí en la foto, nos está mostrando la velocidad a la que va a disparar esa cámara, que es a 1.40, con una apertura de f11, que dispara en RAW, en un ISO 640. Todo esto lo iremos viendo en los siguientes vídeos, en modo manual. Una vez hecha la foto, nos aparece ahí durante unos segundos para que la podamos revisar, o podemos verla nosotros durante más tiempo dándole a visualizar la foto. Si damos al menú en esa pantalla LCD, nos van a aparecer todas las opciones para configurar nuestra cámara. Hablaremos de cómo configuraremos inicialmente nuestra cámara también en próximos capítulos. El sensor registra la imagen. Se puede regular su sensibilidad a la luz modificando el ISO, ¿vale? A mayor ISO, mayor sensibilidad a la luz, menos luz necesita para recoger la imagen. A menor ISO, menor sensibilidad a la luz, más cantidad de luz va a necesitar para recoger la imagen. El obturador, colocado por delante del sensor, regula el tiempo que la luz incide en el sensor, ¿vale? Es el tiempo de exposición que se mide. El objetivo es el encargado de proyectar la imagen en el sensor. El objetivo es el que va a recoger la luz y la va a enviar hasta nuestro sensor. Diafragma está dentro del objetivo y regula la cantidad de luz que recibe el sensor. Cuanto más grande es la apertura del diafragma, más cantidad de luz recibe el sensor, y cuanto más cerrada es la apertura del diafragma, menos cantidad de luz recibe el sensor. Veremos que para aperturas grandes la profundidad de campo es menor, y para aperturas pequeñas la profundidad de campo es mayor. ¿Cómo funciona una cámara reflex? Veis el esquema que tenemos ahí, vemos las partes que tenemos. Empezando por atrás, vemos que tenemos la pantalla, tenemos el sensor, el obturador que está por delante del sensor, que cuando disparamos se abre para dejar pasar la luz hacia el sensor. Tenemos el espejo, de ahí que se llamen reflex, que el espejo lo que hace es recoger la imagen que proyecta el objetivo sobre él para enviarlo al visor. Rebota en un pentaprisma para dar la vuelta a la imagen y que la veamos derecha, porque la imagen, si no hubiese el espejo, se proyecta invertida. Vale. La cámara reflex dispone de un espejo batiente que desvía la luz hasta el objetivo, lo que os comentaba antes. De esta manera el fotógrafo puede ver a través del objetivo de la cámara. Mientras no pulsemos el botón, nosotros podemos reencuadrar la imagen, componerla mirando por el visor o bien por la pantalla LCD en Live View, y estamos viendo la imagen que recoge el objetivo. Una vez que ya hemos decidido nuestra composición y nuestro encuadre, si pulsamos el botón de disparo, y para que ese flujo de luz que llegaba antes al espejo, lo que se hace al pulsar el botón de disparo es que el espejo se levanta y a la vez se abre la cortinilla que cubre el sensor, reflejando la luz directamente sobre el sensor y tomando la foto. Una vez que soltamos el botón de disparo, se cierran las cortinillas y se baja el espejo. Vamos a hablar del sensor digital, que es una de las partes importantes de la cámara porque es la que va a recoger nuestra imagen. Es lo que antes era la película. ¿Qué es un sensor digital? Un sensor digital no es otra cosa que una matriz de elementos fotosensibles que convierte la luz que capta en señales eléctricas, que luego pueden ser convertidas, analizadas, almacenadas y representadas a posterioridad como un patrón, bien sea analógico
o digital, con el consiguiente muestreo y conversión numérica de los valores de la luminosidad. Finalmente, el archivo informático que almacene ese patrón puede ser representado en una pantalla o impreso en papel, de modo que nuestros ojos los perciben como una imagen. Cada uno de esos elementos fotosensibles que tiene el sensor se denomina píxel. El número de píxeles que tiene el sensor se suele medir en millones de píxeles y se dice megapíxeles, ¿vale? Cuando vamos a comprar una cámara digital, una cosa que miramos también en nuestros móviles, ¿cuántos megapíxeles tiene nuestra cámara? ¿Tienes 5, tienes 13, tienes 20, tienes 50? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor número, la posibilidad de imprimir o visualizar fotos a tamaños más grandes con menor pérdida de calidad, mayor resolución de imagen, efectivamente. Cuanto más megapíxeles tiene la cámara, mayores fotos podemos llegar a imprimir con mejor calidad de imagen. ¿Quiere decir esto que es mejor tener muchos megapíxeles o menos megapíxeles? Ya veremos que no todo es el poder hacer una imagen en una gran cantidad de megas y veremos que también eso va en función del tamaño del sensor. Como os decía, otro factor importante es el tamaño del sensor. Un sensor grande que contenga un número relativamente pequeño de megapíxeles debe de tener una gran área per píxel, es decir, cada píxel es más grande. Y al contrario, un sensor pequeño con el mismo número de megapíxeles tendrá píxeles más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sensor tiene el píxel de mayor tamaño, tiende a generar una mejor calidad de imagen y que tiene una mayor sensibilidad o rango dinámico, es decir, es capaz de captar más luz. Cosa que un píxel más pequeño, su rango dinámico es más pequeño y capta menos luz. La forma del sensor suele ser rectangular, utilizando principalmente los formatos de 3 medios y 4 tercios. Dado que la forma natural de la visión del ser humano se acerca más al formato 3 medios, nosotros vemos más apaisado, más formato 16 novenos que se utiliza ahora, que el 4 tercios. Casi todas las marcas tienden a fabricar el sensor en formato de 3 medios y su proporción es de 1,5. Hay varios tipos de sensores, los más usados son el CCD y el CMOS. El CCD acumula la carga eléctrica y la almacena con una secuencia de voltajes. El CMOS detecta la luz en un circuito integrado que puede encontrarse en una gran variedad de microprocesadores y la amplifica. En fotografía digital, el formato del sensor es lo que nos va a dar la forma y el tamaño de la imagen, ¿vale? Si el formato es 3 medios, la imagen va a ser de 3 medios. Si es de 16 novenos, la imagen va a ser de 16 novenos, y si es de 4 tercios, la imagen va a ser de 4 tercios. Ese formato de sensor nos va a determinar el ángulo de visión de un objetivo específico. En las cámaras reflex, los sensores digitales tienden a ser más pequeños. Vale, esto es así y no, es decir, en las cámaras reflex, sobre todo de aficionados, sí que el formato de sensor es más pequeño, porque se ha intentado abaratar costes. Hacer un sensor es un proceso caro, entonces para poder acercar la cámara a todo el mundo y que pudiesen acceder a comprar una cámara, se hizo el formato más pequeño. La referencia del formato en una cámara reflex profesional es la película negativa de 35 milímetros que mide 24 por 36. Eso sería lo que se llama una cámara full frame. A partir de ese formato se hicieron otros formatos, el APS-C de Canon, que mide menos, el de Nikon,
4 tercios, micro 4 tercios, bueno, una serie de formatos para abaratar costes. Esos formatos que son más pequeños llevan un correspondiente ángulo de visión más estrecho. Lo que os comentaba antes os lo vuelvo a repetir. Para un número dado de píxeles en un sensor, cuanto más grande sea el sensor de imagen, producirá imágenes de más alta calidad, porque los píxeles individualmente tendrán mayor tamaño y entonces la cámara será más sensible a la luz. Los objetivos producidos para las cámaras de película de 35 mm se pueden montar en los cuerpos de cámaras digitales APS-C. Pero el círculo que proyecta el objetivo, el círculo de la imagen, es más grande que lo que requiere ese sensor. Por lo tanto, se va a desperdiciar una luz que entra y que se queda sin reflejar, sin producir ninguna imagen. Por otro lado, el menor tamaño del sensor de la imagen de una APS-C comparado con el de 35 mm resulta en el recorte de la imagen. Este efecto es conocido como el recorte del campo visual. El cociente del tamaño del formato es conocido como factor de recorte o factor de multiplicación de distancia focal. Os hablaré qué es el factor de multiplicación de la distancia focal en el tema de los objetivos, porque veremos cómo afecta el tamaño del sensor a la distancia focal del objetivo y veremos cómo un objetivo que, por ejemplo, el 50 mm para una reflex de formato completo, es decir, una reflex full frame de 35 mm, no es el objetivo normal para una reflex de formato APS-C, ¿vale? Para una full frame, un 50 mm es el objetivo normal, el ángulo de visión normal de la visión humana. Cuando se dice normal es por la visión humana. Y en cambio, en una APS-C ese objetivo va a ser algo mayor. ¿De acuerdo? Esto ha sido así siempre, depende del formato, incluso en película, dependiendo del tamaño del sensor o de la película en su momento, un objetivo que para una cámara era un objetivo normal o era un objetivo angular, en otra cámara era un objetivo de mayor tamaño o de menor tamaño. Tamaño del sensor. En igualdad de circunstancias, los sensores más grandes capturan imágenes con menos ruido y mayor rango dinámico que los sensores más pequeños. Vale, ¿qué es el rango dinámico de un sensor? Es la capacidad de luz que puede captar un sensor. Es la capacidad de ver desde las sombras hasta los blancos y coger todos los grises intermedios. Cuanto más pequeño es el píxel, menos capacidad de captar luz tiene. Gracias a los sensores más grandes, las cámaras pueden tomar fotografías en ISOs muy altos sin que afecte mucho a la imagen. En cambio, con los sensores con cámaras con sensores más pequeños, incluso a ISOs bajos, un ISO 400, ya se empieza a ver el granulado de la imagen, lo que se llama ruido. En fotografía analógica, tú comprabas un carrete de ISO 100 y no tenía ruido, la foto se veía nítida. Comprabas un carrete de 1600 que lo utilizabas para hacer fotos de noche o atardecer y tenía como un granulado, como unos puntitos. Pues en fotografía digital exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuanto mejor es el sensor y más grande es el sensor, más grande es el píxel y menos ruido produce a ISOs altos. Y cuanto más pequeño es el píxel, más ruido produce a ISOs altos porque capta menos luz. Entonces, el poder coger y reproducir esa foto lo fuerza. Vale, formatos en las DSLR digitales. La mayoría de los sensores de las cámaras reflex a nivel de consumidor, de aficionado, son de un tamaño de película de APS-C, con un factor de multiplicación de la distancia focal de 1,5
menos Canon y Pentax, que utilizan una relación de 1,6. Una excepción son las cámaras de 4 tercios, que suelen utilizar las cámaras Olympus, que usan unos sensores más pequeños con un factor de multiplicación de 2. Y algunas cámaras, lo que ya os comentaba en un principio, algunas cámaras, sobre todo profesionales, usan sensores de cuadro completo, sensores full frame, que son igual al tamaño del fotograma de una película de 35 milímetros. Os pongo aquí una imagen de diferentes sensores, ¿vale? Tomando como referencia la imagen que pone 35 milímetros full frame, podéis ver que Canon tiene el APS-C, que es un poquín más pequeño, pero tiene luego el APS-C de Canon, que es el verde, que es bastante más pequeño. Este es el que normalmente, si compráis una cámara Canon de aficionado o semiprofesional, va a montar. El APS-C de Nikon, que se llama DX, Pentax y Sony, es un pelín más grande que el de Canon. El de Canon tiene un factor de 1,6 y el de Nikon 1,5. Y luego tenemos ahí diferentes tamaños de sensores, hasta sensores muy pequeñitos de cámaras compactas. Vale, para el siguiente tema hablaremos de los objetivos, cómo funciona el objetivo, qué tipos de objetivos hay y cómo afecta el tamaño del sensor a la distancia focal del objetivo. Espero que este vídeo os haya gustado y os sirva para tener unas nociones de fotografía. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.